Hermanos, yo quiero compartirles en esta noche una palabra que se llama así, si usted toma nota, se llama así, los simuladores. ¿Cuántos se acuerdan de esa serie? ¿Se acuerdan de esa serie? ¿Se acuerdan? Los 4 caminando bajo la lluvia sobre todos. ¿Se acuerda esa serie de Damián Cifrón? Un muchacho argentino, creo que es judío este muchacho. Hizo, si no me equivoco, hizo una serie, ¿se acuerda? Esa serie se trataba de 4 personas muy inteligentes, cada una a cargo de una área específica, y generaban todas unas simulaciones para hacerle creer a la gente, engañar empresas y hacer lo que ellos querían. Era una cosa increíble. ¿Cuántos la vieron esa serie? Los simuladores, ¿no? Bueno, si no, búsquenla en internet, ¿sí? Búsquenla en internet y usted va a ver. Esta gente simulaba todo. Ellos aparecían como médicos, como astronautas, como bomberos y nada que ver. Se vestían con ropa, simulaban ser lo que no eran, pero la gente les creía. Entonces, los simuladores. Mire, si usted... Quiero contarles una historia para entrar a la palabra. En el libro de los Hechos, capítulo 10, el apóstol Pedro está en un lugar llamado Jope, que es la actual Haifa en Israel. Él está en la casa de un tal Simón, curtidor, que arregla cueros, y resulta ser que este hombre, Pedro, un hombre judío, un hombre bajo la ley, un hombre que sabe que hay ciertas leyes, que no debe comer cerdo, que no debe comer reptiles, que no debe comer animales emplumados que comen carroña. Eso es la ley del Antiguo Testamento decía eso para un judío. De repente Pedro está arriba y eran como las 12 y está esperando que hagan la comida. Dios lo manda a ese lugar y mientras está en la terraza de esa ciudad portuaria, tiene una visión, un éxtasis. Y él ve que del cielo desciende un lienzo, una tela agarrada de las 4 puntas. Eso está en Hechos 10, Hechos capítulo 10. Anótelo y léalo en su casa. Y él ve que adentro de esa tela, cuando es abierta, hay un montón de animales, reptiles y aves de los que no se deben comer según la ley. Pero él escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y él escucha y dice: Señor, yo nunca comí de esos animales, jamás rompí la ley. ¿Lo tiene? Sin embargo, la voz le dice: no llames común o inmundo lo que Dios ha limpiado. ¿Cómo le dijo la voz? No llames común o inmundo aquello que Dios ha limpiado. Él, imagínese, 3 veces pasa lo mismo. Vuelve a bajar el lienzo y escucha la voz que le dice: Pedro, mata y come. Y dice: Señor, no, la ley dice que no. Y otra vez la voz le dice: no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. 3 veces. Y Pedro se queda así. Al instante, unos hombres enviados de Dios lo vienen a buscar. Pedro va a casa de un centurión romano, un soldado romano, un soldado con armadura romana, pero era un hombre que buscaba a Dios. Este hombre totalmente, un militar, este hombre había estado orando y un ángel se le apareció. Está en Hechos 10 y lo mandó a buscar a Pedro, al apóstol Pedro. Pedro, cuando entra a la casa de este soldado romano, porque es mandado a buscar, lo ve al soldado romano y a toda su familia y a sus amigos en el salón. Y él está así. Y el soldado romano le dice: yo estaba orando, no sé ni cómo orar, pero un día me arrodillé, se me apareció un ángel, me dijo que te mande a buscar, me dio la dirección del GPS donde vos estabas, tu nombre y dirección. Yo fui, mandé gente, te busqué y ahora vos estás acá. ¿Qué tenemos que hacer? Imagínese la situación. Que Dios lo mande a la casa de alguien que usted no conoce, ¿sí? El apóstol Pedro dice: le cayó la ficha.
¿Usted entiende? Dijo, ahora entiendo. Porque él no es judío. Él no es de los limpios. Él es inmundo, él es gentil. Dice, bueno, vamos a orar. Y cuando empieza a orar dice que el Espíritu Santo cae. Y la gente que está ahí, el soldado romano, que era un hombre santo que buscaba a Dios, y todos sus parientes son llenos del Espíritu Santo. Y Pedro dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Que Dios a todo aquel que lo busca se le va a aparecer. ¿Lo entiende? ¿Está ahí? Así comienza Hechos 10. Por lo tanto, el apóstol Pedro, cuando ve esto, entiende de que los gentiles, diga conmigo gentiles, que en hebreo se dice goyim. Si usted va caminando por la calle y habla con un muchacho judío, le va a decir, ustedes son goyim, significa pueblo, los del pueblo. Pedro sabía ahora que aunque él era judío y había guardado todos los ritos de la ley, Dios se guardaba el derecho de admisión. Decía, por más que sea judío o no, yo lo hago mi hijo lo mismo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, Pedro conocía que Dios ya no hacía acepción de personas. ¿Entiende? Antes solo los judíos tenían acceso a Dios. Pero desde que Jesús vino y murió en la cruz, dice que el velo que estaba en el templo, lo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, en el momento en que Jesús está en la cruz, solito se rasgó de arriba a abajo. Dios estaba gritando desde el cielo, ahora cualquiera que se santifique tiene acceso a mi presencia. Así siempre fue Dios. Lea conmigo, por favor, Gálatas 1:24. Empezamos del 1 al 11. Gálatas 1, del 11 al 24. Mire lo que pasó. Pablo, Gálatas 1, del 11 al 24, dice así: mas os hago saber, hermanos, aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:11, ¿lo tiene? Gálatas 1:11, Nuevo Testamento. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Lo tiene hasta ahí? ¡Wow! ¡Qué ruido que hay hoy! Escuche. Es así. el apóstol Pablo está diciendo: yo recibí el evangelio de parte de Jesús mismo. Nadie me predicó. Mire qué tal, ¿no? Que usted reciba, que Jesús mismo se le parezca y le predique el evangelio. Pablo está diciendo: yo recibí y sé que fui enviado a los, diga conmigo, gentiles. Pablo fue enviado a los gentiles. Él dice, venga conmigo. Después, Gálatas 2, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé
llevando también conmigo a Tito. ¿Ok? Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. No fue obligado. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Ahora, Pedro, yo quiero que usted entienda esto. Pedro era un hombre que entendió que Dios no hacía acepción de personas. Por lo tanto dijo, si ya la ley fue cumplida por el Señor y Dios no hace acepción de personas, entonces yo voy a empezar a vivir en la libertad de Cristo. La libertad de Cristo consistía en dejar de cumplir los ritos de la ley. ¿Sí? Los ritos de la ley. El apóstol Pablo, que fue enviado a los gentiles, no le predicaba a la gente que cumplía la ley. Le predicaba a cualquiera, a todo el mundo. Pero llega un momento en el que Pedro y Pablo se juntan. ¿Usted lo leyó? Dice que estuvo 15 días con Pedro. Pablo recibe la señal del Señor, se encuentra con Jesús cara a cara y se va a Damasco, anda por el desierto. Cuando vuelve está 15 días con Pedro, habla, decime cómo era el Señor, decime cómo se portaba, qué hacía el Señor, porque yo lo vi ya manifestado sobrenaturalmente. Contame la parte cuando Jesús vivía acá. Y ahora pasan 14 años y Pablo aparece ya en su pleno ministerio con gente no judía. Viene con Tito, diga conmigo Tito. Tito no es judío, es griego. Tito no cumple la ley, Tito no se circuncida. ¿Lo tiene? ¿Sí? Tito es un griego recién convertido que recibe a Jesús como Señor. Vaya a saber qué era Tito. Le predicaron el evangelio, Tito creyó y se convirtió. Y Tito después termina siendo pastor de Creta, de la isla de Creta. ¿Vio esa isla que está abajo por ahí por Italia? Una isla que es así. Tito, un desgraciado griego que se convierte y termina siendo pastor. Diga, Dios, si Dios hizo con Tito, Dios lo puede hacer algo conmigo. Si Dios hizo con Tito algo, lo puede hacer conmigo, ¿no es cierto? Es así. Entonces, mire, Pablo viene con Tito, un fruto del ministerio a los gentiles, un griego. Anda por todos lados predicando Pablo. Y viene con él y le dice, no, vos no tenés que cumplir los ritos de la ley, vos no tenés que circuncidarse. Pero llegan a un lugar y en cada iglesia a donde iban había, dice la Escritura, diga conmigo, falsos hermanos. Acá no hay, así que no sea problema. ¿Quiénes son los falsos hermanos? Los falsos hermanos eran los judíos que habían recibido a Jesús como su Salvador, pero decían, yo no voy a dejar de hacer los ritos de la ley, porque yo soy salvo por los ritos de la ley. O sea, está bien que tenga fe, pero tengo que hacer las obras. Y como estos griegos no se circuncidaban y no hacían las obras de la ley, entonces ellos decían, estos no son hermanos. ¿Entiende lo que le digo? Bien. Entonces, ponga su dedo acá conmigo para que lo entendamos en esta noche y lo hagamos didáctico. Acá está Pedro, acá sí conmigo, acá está Pedro, que le predica a los judíos. Pero sabe que Dios ya no justifica por las obras de la ley, porque él vio como Cornelio era lleno del Espíritu Santo, que no era judío. Y de este lado está Pablo, que le predica a Tito, Tito se convierte y Tito termina siendo pastor. ¿Sí? Hay dos personas, dos ministerios diferentes, a dos campos diferentes. ¿Sí? Y ahora viene, diga conmigo, Antioquía. Antioquía, lea conmigo, mire lo que pasa. Gálatas 2:11. Gálatas 2:11.
Pedro está en la libertad. Pedro decía, hermanos, qué lindo, miren, llegamos acá a esta iglesia. Y los hermanos eran, qué sé yo, eran de Éfeso. Y traían un chanchito, imagínense un lechoncito recién asado. Los judíos no comen lechón, no comen carne de cerdo. Y Pedro decía, hay que dar gracias. ¿Cómo no? Gracias, Padre, te damos por esta comida. Gracias porque, Señor, todo lo que se nos ponga delante de la mesa, como dice nuestro hermano Pablo en esta revelación, podemos recibirlo como de tu mano. Corte el lechoncito y comamos. Y comían un asado de lechón. Y Pedro, ex judío convertido, comía espectacularmente. Pero ahora viene, mire, Galacia, lea conmigo. Dice Pedro, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿lo tiene ahí? Gálatas 2:11. Le resistí cara a cara. ¡Wow! Dos apóstoles, Pedro y Pablo, así, face to face. Le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Comía lechoncito, comía pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Porque, diga conmigo, tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, wow, participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, ¡wow! Mire, este Pablo no tenía pelos en la lengua. ¿Usted entiende lo que le digo? Nosotros hoy estamos que, ay no, si me dice negro lo denuncio al INADI. Si me dice no sé qué, ¿sí? Hoy veo que cualquier cosa es una denuncia. El apóstol Pablo se le paró al apóstol Pedro y le dijo, mire lo que dice. Dice, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, Pedro ya había dejado de vivir como judío, ya comía todo, ya no se lavaba las manos 7 veces, ya no restregaba los vasos y los secabas como el judaísmo enseñaba. Si tú siendo judío vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino, diga conmigo, por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, diga conmigo, nadie será justificado. Ahora, leemos hasta ahí. Imagínese, ¿usted cree que San Pedro, porque decimos San Pablo, ¿usted cree que San Pedro era un hombre de Dios? ¿Qué dice usted? Pedro era un hombre de Dios. ¿Y Pablo era un hombre de Dios? Era un hombre de Dios. Se enfrentaron. Y usted dice, ¿pero cómo puede ser? 2 hombres con 2 visiones diferentes, con 2 misiones y visiones diferentes a los cuales Dios marcó, se encuentran en un lugar. Y Pablo no se aguantó. Y dijo, a ver, momentito. Si vos sabés muy bien, si tú sabes, Pedro, muy bien, que no es por no comer cerdo, que no es por no tomar los vasos de esta manera. Usted imagínese, Pedro, qué alegría, qué bonito, qué hermoso. Estamos todos comiendo acá y de repente viene un judío de los de Jacobo, hermano de Jesús, uno de los hijos de la Virgen María, después de Jesús. Dice, bueno, Pedro, acá te traje la costeletita de cerdo. No, te habrás equivocado, no era para mí. ¿Entiende lo que le digo? Pablo se indignó.
Dice, si vos sabés que si comes esto o no comas aquello, o hagas esto o hagas el otro, no sos justificados, sino solamente por nuestra fe en Jesucristo. ¿Por qué ahora obligás a los gentiles, a los que no son judíos, y le estás enseñando, no, haga esto, pórtese de esta manera, no coma esto, no coma el otro? ¿Se entiende? Diga conmigo, por las obras de la ley no somos justificados. Somos justificados por la fe en Jesucristo. ¿Sí? Tenemos acceso al Padre por la fe en Jesucristo. Solo por la fe en Jesucristo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Yo le voy a contar por qué. Porque en la Biblia nada está al azar. ¿Dónde fue que le pasó esto? ¿En Éfeso? Pablo y Pedro. ¿Dónde se sacaron chispa? ¿En dónde fue? De vuelta. En Antioquía. En Antioquía. ¿Y por qué no fue en Éfeso? ¿Por qué no fue en Tesalónica? ¿Por qué en Antioquía? En Antioquía fue el lugar donde por primera vez se llamaron cristianos a los cristianos. ¿Sabía usted? Cristianos se le llamó por primera vez a los creyentes en Antioquía. La palabra Antioquía viene del griego Antíoco. ¿Se acuerda que yo una vez le dije sobre Antíoco Epifanes? ¿Sabe qué significa Antíoco? El que contrasta, el que se opone, el que presiona. Eso significa Antíoco. Entonces, muchas veces, usted como cristiano, escuche, usted y yo como creyentes, nos vamos a ver, vamos a llegar a un lugar que va a ser Antioquía. Dice la palabra que Pedro tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis compañeros de trabajo? ¿Qué van a pensar? Yo no quiero que piensen que soy diferente a ellos. ¿Qué van a decir mis vecinos si se enteran que yo soy cristiano? Que antes salía a farrear por ahí. Que antes salía, ¿qué van a saber? O sea, yo prefiero que me conozcan así como, que perfil bajo. Escuche, ¿por qué? Diga conmigo, miedo a los de la circuncisión. ¿Sabe quiénes son los de la circuncisión? Los amigos de antes. Son los que eran amigos tuyos antes. Los de la circuncisión son los de antes. El pariente, el amigo, el vecino, el primo, el compañero del colegio, los de la circuncisión. Él tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Cómo? Cuando dice la palabra es muy fuerte esto, dice en su simulación. ¿Qué es simular? Por eso dije los simuladores. ¿Qué es simular? Aparentar. Es cuando y dice en su simulación, es aparentar algo que no eres. La palabra simulación es actuar sobre un escenario. Y dice, y en su hipocresía, durísima la palabra, la usa Pablo, en su hipocresía, que viene de, la palabra hipocresía significa aquel que trabaja bajo una máscara. Los hipócritas eran los actores. Y antes los actores trabajaban con una máscara. Entonces Pablo está siendo durísimo. El apóstol Pablo dice, este tipo estaba actuando. Este tipo, el apóstol Pedro, mi amado hermano Pedro, en ese momento en Antioquía, bajo la presión de sus viejas amistades, cedió y comenzó a actuar por miedo a caerle mal a sus viejas amistades. ¿Lo entiende? Entonces, mire, yo le digo esto. ¿La gente sabe quién es usted? ¿Las personas saben quiénes somos? ¿Saben los que me rodean que yo vivo en la libertad del Hijo de Dios? Y bajo las leyes de santidad.
de respeto, de honra, de espiritualidad, de eternidad? La pregunta es, ¿la gente que me rodea, mis amigos, mis compañeros, mis vecinos, saben que yo soy creyente? ¿O tratamos de decir, bueno, vamos a tener perfil bajo para que no se entere? Si oramos, vamos a orar así despacito, en voz alta. No le digamos a nadie, no le digamos a los vecinos, no le digamos a los compañeros de trabajo que somos cristianos. No vaya a ser que nos enteren y no nos inviten más a jugar al fútbol. No vaya a ser no vaya a ser que no nos inviten más a las fiestas. No vaya a ser que me saquen del grupo de WhatsApp. ¿Usted entiende? Hay gente que tiene terror a lo que van a decir los demás. Que no se enteren, que no sepan que yo soy creyente. ¿Por qué? No sé, ¿qué van a decir? Y van a pensar que soy un aburrido, un amargado, vaya a saber qué. Pero hay gente que no quiere dar a conocer su fe y entra en una simulación. Mire, yo debo ser el mismo, y usted, diga conmigo, yo debo ser el mismo entre los creyentes y entre los gentiles. Yo debo ser el mismo entre los creyentes y entre los gentiles. Mire, es tan feo cuando uno ve a veces a una persona. Yo puse así, ¿no es cierto? Yo lo noté acá y quiero que usted sepa. Yo puse esto, mire. Yo puse, el pastor es serio en la iglesia, pero en su casa debe ser súper divertido. Pregúntele a la pastora y a los hijos. No, el pastor es serio acá y el pastor es serio en su casa. ¿Es así o no es así, pastora? Si no, porque el pastor, claro, acá viene todo de cosas, pero en su casa se debe disfrazar de peñón fijo. No, diga conmigo así, no. En mi casa yo soy tan serio como soy acá. Hay gente que, puse esto, mire, el pastor es exigente y es perfeccionista en la iglesia, pero en su vida privada debe ser más liviano, menos formal, menos meticuloso. ¿Es así o no es así? Pastora, por favor. ¿No es cierto? ¿Cómo soy? Mire, si usted me conoce acá, ¿sí? Yo soy igual en mi casa. Peor. Pobre mis hijas. Peor. Porque así como yo soy en la iglesia, así soy en casa. Y así soy con los vecinos. Por ahí la pastora dice, mira mi amor, si tenemos que hacer alguna cosa, o hablar con los vecinos, o una venta, o lo que haya que hacer algo, déjame que hable yo. Una vez estamos vendiendo una casita, la casita que teníamos. Y la señora que nos vino a comprar la casa, estaba en duda, porque dice, no. Porque claro, no pueden entender que una persona le diga, ¿cómo está? Buen día. Sí, ¿usted qué necesita? Esto. ¿Cómo no? Lo firmamos. Cuando usted le dice toda la verdad, piensan que lo están tratando de currar. Usted le dice sí, no, claro, así, ¿cómo no? Sí, dice, este me está queriendo, por algún lado me está queriendo. No, la gente no puede entender que uno sea recto, que uno sea derecho. Entonces, yo le puse así, mire. El pastor es estricto en la plataforma, pero en su casa, con su familia, debe ser complaciente y distendido. El pastor es santo en la iglesia, pero cuando nadie lo ve, debe tener alguna cosita escondida por ahí. No me vengan a mí con eso. Porque el pastor acá viene en la iglesia y se lo ve como que... Pero en su casa habría que verle su computadora. Y habría que verle todos los chats y las cosas y las páginas que visita. Cuando quiera, donde quiera y como quiera. ¿Entiende lo que le digo? Hablamos de no simulación. Yo puse así. El pastor es culto entre los cristianos en la iglesia, pero cuando se junten los cumpleaños o en la fiesta de la familia, debe tirar la chancleta. Mire, hay gente que le gusta la juerga, le gusta la noche, la salida. Sí, a la pastora le encanta. El casamiento, cuanto más tarde terminan, mejor. Yo a las 2, hermanos, digo, es hora de irnos. ¿Entiende?
Y la pobre pastora sufre desde hace 20 años, porque a ella le encantaría quedarse hasta las 8 de la mañana y desayunar en el casamiento y todo. Y yo digo, a las 8, a las 2 de la mañana hay que irse. ¿Entiendes? Porque fuimos creados para el día, no para la noche. Pero yo soy así acá, afuera, en todos lados. Entonces usted vive cuando usted es igual en todos lados, usted vive con una tranquilidad que no tiene que estar actuando. Yo soy mal llevado en todos lados. Ríase si usted quiere. Yo soy serio en todos lados, mi hermano. Usted va a decir, ay, ¿qué? Pero no, yo soy así. Así, y me gusta ser así. Y no sabe cómo lo disfruto. ¿Por qué? Porque usted, cuando una persona viene, no le va a decir, pero yo te caché. No. Usted tiene la libertad de decirme, ¿qué? Mírame por acá, mírame. ¿Querés vaciarme los bolsillos? Yo soy así. Y eso es lo que yo quiero en esta noche transmitirle. Pablo se enojó con Pedro porque Pedro estaba teniendo una dualidad por temor al qué dirán. Y yo le anoto esto. Cuando vamos al colegio, ¿nuestros compañeros saben que somos cristianos? ¿O somos cristianos como así vio de las agencias secretas del el MI7, la KGB, la CIA, vio? No vaya a ser que le descubran que tiene un versículo bíblico así en el celular o un salvapantalla que dice el Señor es mi pastor. No, son cristianos de la secreta. Que nadie se entere que son creyentes. Y mire, cuando nos juntamos con parientes, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, ¿somos creyentes de tiempo completo o simulamos a fin de agradar a los que nos rodean? ¿Consentimos en abrazar los vestigios de nuestra vieja vida? Imagínense, Pedro le decían, un chanchito. No, yo no. Pero imagínese que usted es creyente, va y se junta con los amigos del colegio o con los que sean y le dicen, nos vamos a hacer un potrillo de Fernet 95.5. Sí, para que, ya que sea fuerte, sea fuerte. Y vamos a hacer 3 fondos blancos. Y usted dice, ay, ¿qué voy a decir? Y bueno, no vaya a ser que se enteren que sea creyente. Y bueno, arriba, abajo, al centro y adentro. No, usted le dice, no, gracias, yo paso, les agradezco. Y si le preguntan por qué, le digo, mira, porque yo soy cristiano y yo sé que Dios condena el alcoholismo. Y la Biblia dice que ningún borracho entrará al reino de los cielos. Y yo me quiero ir al cielo, no sé vos, Vos podés hacer lo que quieras, pero yo no quiero. Entonces, ¿dónde está esa gente, digo yo, que tiene ese valor de decir, yo voy a ser cristiano acá, allá, en mi casa y en el trabajo y en donde sea? Puse esto, ¿consentimos en abrazar los vestigios de nuestra vieja vida? ¿Qué música escuchas cuando sales con no cristianos? ¿Usted sabe, usted escuchó la letra de los reggaetones de ahora? Mis hijas por ahí me dicen, papá, ¿escuchaste? No. ¿No sabés? En el colegio pusieron tal y tal canción. Y me imagino lo que puede llegar a decir. Pero usted se junta con amigos no cristianos, ¿no? Y llega a su casa y pone la radio. Y usted, para quedar bien con sus amigos, le va a poner toda esa sarta de guarangadas, de groserías y de incitaciones a la sexualidad equivocada. O va a agarrar y va a decir, ¿sabes qué? Voy a buscar ¿cómo se llaman estos chicos jóvenes? Estos de ahora, estos que cantan. Un Redimidos, ¿vio? Esos rap que dice, y yo no juego con... Y por lo menos para que presten oído. Y ahora sigo a Jesucristo porque ya no. Y usted dice, ¿qué dice? Por lo menos que escuchen un mensaje cristiano. Y no... Usted sabe a lo que me refiero, ¿no? En la radio. Entonces, ¿qué hago yo? Agrado a mis amigos, no vaya a ser que se me ofendan. ¡Que se ofendan! ¿Usted me entiende?
O sea, Pablo se le paró y ¿usted cree que se ofendió, Pedro? Imagínese si en público Pablo reprendió a Pedro. No dijo, no lo llevó aparte, le dijo, Pedrito, tengo que decirte algo, vení. Imagínese Pablo así. Se le paró Pablo y le dijo, si vos siendo judío, le voy a hablar a mi hermano, si vos siendo judío, miren todo, dense vuelta y miren al hermano así. Dice, si vos siendo judío, imagínense una quemada así. Lo hacemos con Agus, que lo amamos y lo queremos. Pero eso, se imagina el ambiente que se generó. Todo el mundo hizo, y lo miró a Pedro. A veces Dios nos tiene que quemar y nos tiene que hacer pasar vergüenza para que entendamos que Dios quiere que a tiempo y fuera de tiempo demos testimonio de que somos diferentes, de que somos creyentes, somos hijos de Dios. Mire, digo, ¿qué películas ves cuando sales con no cristianos? Hoy, escuche, hoy usted ve una película para 13 años y de repente está así, apaga, saca. No se puede ver películas. Yo ya he desistido de ver películas con mis hijos, a mis hijas, a menos que sean películas de Disney o películas de... Porque usted está viendo así de repente, adelantarlo. Hoy, escuche mi hermano, hoy es terrible. Cuando a usted lo invitan a ver una película, ¿de qué se trata? Ajá. ¿Tiene alguna escena así media subida de tono? Ah, bueno, listo. Una vez me dijeron así, mire, una vez estábamos viendo, hace muchos años atrás estábamos viendo, en casa trajeron una VHS. Socotroco, así, ¿se acuerda de VHS de cassette? Y se llamaba, no sé, La Casa de los Espíritus, creo, una cosa así. Lo trajeron unos cristianos a casa. Unos muchachos, una familia que nosotros apreciábamos mucho, y la trajeron a casa y la pusieron. Y yo digo, ¿de qué se trata esa película? Me acuerdo, yo tendría 20 años, 21. No, que no sé si se trataba de Salvador Allende o de Isabel, qué sé yo, no sé qué era. Pero era algo, no sé si era algo medio fuerte así. Y yo pregunté, no, me dicen, es que esa película no es para niños, no la pueden ver hasta 16 años. Ajá, le dije yo. Digo, si un niño no la puede ver, entonces yo tampoco la podría ver. Porque si un niño no la puede ver, eso tiene algo que a mí me va a hacer mal. ¿Entiende lo que le digo? O sea, si yo quiero estar abierto a las cosas de Dios, si yo quiero estar abierto, hoy se nos hace común, hermano, porque la mugre, escuche lo que le digo, la mugre está a la vuelta de la esquina. Usted agarra su celular y le mandan basura. Usted prende su computadora y le mandan mugre. Usted prende la televisión y le mandan mugre. Ve un cartel ahí y dice, no sé, consuma leche nido. Y hay una chica desnuda mostrando la leche nido. Usted dice, o sea, hoy es todo así. Entonces, si nosotros si a nosotros se nos hace común eso, ya vivimos igual que la gente de afuera. Pero cuando empezamos a decir, no, yo voy a sectorizar. Yo no voy a participar de la simulación. ¿Sabe que Dios toma como que es una simulación? Como que es una hipocresía. Escuche lo que estoy diciendo. Dios nos ve como hipócritas. Suena duro, ¿no? Diga conmigo, hipócritas. ¿Qué pasa si uno le dice hipócrita? Medio como que no le corre frío así por acá. Es una palabra fuerte, ¿no? Pero significa un actor. Alguien que no está haciendo lo que tiene que ser. Vea cuando en la televisión hacen de policías y se visten de policía y se ponen el gorrito de policía y usted lo mira y dice, no es policía. Está vestido de policía, pero no es policía. ¿No es cierto? Cuando nos comportamos como no nos tenemos que comportar, Dios nos ve como hipócritas. Digo, ¿qué temas de conversación tocamos cuando estás con los que no son creyentes? De repente nos juntamos con los amigos, con gente conocida y empiezan a sacar un temita, varones, mujeres, y sacan un temita, no sé qué hablan las señoras en la peluquería, ¿no? Pero cuando ya se empieza a poner el caldo espeso, usted empieza, ¿no? O varones en el trabajo, cuando empiezan a sacar un tema, y usted puede decir, usted puede hacer como Pedro, sí, está bueno, o decir, no, a mí no me muestre esas cosas, gracias, chao.
No me mandes esos mensajes a mí, por favor, te agradezco. Sácame del grupo o esas cosas no me las mandes. Porque si usted concede, usted está siendo un hipócrita. Y yo. Estamos diciéndole, yo también soy del mismo club. ¿Se entiende? Y va a salir el Señor a decirte, vístase de lo que usted es, sáquese la máscara. Descubra su identidad. Usted es hijo de Dios. ¿Entiende lo que le digo? Mire, vamos a Colosenses 3:23. Y ya estamos terminando. Qué temprano. Entonces, ¿qué quiso hacer Pedro? Agradar a los que tenía al lado. Pedro tuvo miedo de qué iban a decir sus viejos compañeros de religión. Pedro ya sabía que él era libre en Cristo. Pedro ya sabía que él no le debía obediencia a los ritos de la ley. Los ritos de la ley eran qué se podía comer, cómo había que lavarse las manos, cómo había que lavar los instrumentos para la comida, un montón de reglas que había el hombre creado. Y él era libre y él gozaba de esa libertad, pero cuando se arrimó a los viejos conocidos dijo, yo no voy a aparentar ser igual que ellos. Miren lo que dice la Escritura. ¿Lo leemos en voz alta, iglesia? Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Para quién tenemos que hacer las cosas? Para el Señor y no para los hombres, ¿no es cierto? Miren lo que dice el versículo que sigue. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, ¿quién me recompensa a mí? ¿Dios o a las amistades a las que tengo que caerle bien? ¿Quién me recompensa? Dios, ¿no es cierto? Dios nos recompensa. Entonces, toda la vida somos confrontados. ¿A quién voy a agradar? ¿Al hombre o a Dios? ¿A quién voy a agradar? ¿Al hombre o a Dios? Pedro y Juan fueron confrontados. ¿Sí? Cuando sanaron al rengo, ¿se acuerda? Al cojo del templo de la Hermosa. Y le dijeron, les prohibimos que hablen en el nombre de Jesús. Y los vamos a azotar si vuelven a hacerlo. Y Pedro y Juan dijo, juzgad vosotros. Les dijo, ¿qué es justo? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? En otras palabras, digan lo que quieran. Vamos a seguir honrando a Dios y obedeciendo a Dios. Esa es nuestra elección. ¿Entiendes? Esa es nuestra elección. Todos esos viejos religiosos malditos, porque esos tipos eran malditos, estaban en contra de Dios, vivían bajo maldición. De esos nadie se acuerda, pero de Pedro, de Juan, de Pablo y de cada uno de los hijos de Dios que obedecieron al Señor y honraron a Dios, toda la humanidad conoce. No hay nadie en la tierra que no sepa quiénes fueron los apóstoles. Por último, Efesios 6, 5 y 7. Eso. Miren lo que dice, a ver, Efesios 6, 5. Y quiero que me regale una sonrisa para esta noche, porque somos gente transparente. ¿Lo leemos en voz alta? Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Lo traducimos al día de hoy. Empleados, trabajen para su patrón con temor y temblor, como si estuvieran sirviendo a Cristo. Pero pastor, usted no sabe lo desgraciado. ¿Qué es mi patrón? Es un viejo. Usted no sabe. Le tengo que estar pidiendo que me pague y me paga de las quincenas atrasadas. Usted sea fiel y Dios lo va a promover. Si usted es fiel en lo poco, Dios puede hacer que usted termine siendo el dueño de esa empresa. ¿Entiende lo que le digo?
Pero ¿cómo dice que hay que hacerlo? Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Seguimos. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres simulando, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Queda claro el mensaje? ¿Sí? Póngase de pie, mi hermano, por favor. Me reía porque me vino un pensamiento. Digo, tenemos que ser absolutamente transparentes. ¿Estamos aquí, iglesia? Mire, tenemos que ser totalmente transparentes. No tenemos que caer en la simulación de querer agradar a los hombres. Tenemos que vivir de manera recta, que todo el mundo sepa que usted y yo somos creyentes, que usted y yo no le vamos con ciertas cosas, que usted y yo elegimos vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Cuando mujer le digan, escuche, cuando mujer le digan, vamos a hacer una fiesta de despedida de soltera para la tal y tal, y vamos a contratar a unos strippers, usted dígale, yo no pongo plata para eso. Ay, pastor, pero ¿cuál? Me van a decir que soy una amargada. Yo pongo y que hagan lo que quieran. No, porque usted es copartícipe de eso. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Es como si me dijeran, usted ponga plata, después nosotros compramos un arma y matamos a uno. Y yo digo, yo no sabía. No es así. Escuche lo que le digo. En la legalidad de Dios, si ahí hay un cable con 380, por más que yo no sepa y vaya en la oscuridad, a mí mi ignorancia no me libra de que cuando yo lo pise descalzo me muera. Yo no le digo, es que yo no sabía. ¿Usted se da cuenta que la ignorancia no nos libra de eso? Entonces, usted y yo tenemos que levantar la voz en ese tipo de cosas. Decimos, yo soy creyente, soy hijo de Dios. Nadie le dice que usted ande siendo un chupa sirios, ¿no? Que ande todo el día con la Biblia bajo el brazo, así, con estampitas, con esos papelitos, ¿vio? A veces uno ve un auto de creyente, 82.000, Cristo te ama, Jesús es el Señor, 50.000. Tenga una sola y tenga su auto así bien pintadito, bien limpito. Una sola, ¿sí? Una sola calcomanía, el bien lindo y su auto limpito, lustradito. Es más testimonio que tener 50.000 stickers y andar pasando los semáforos en rojo. ¿Entiende lo que le digo? Entonces, tenemos que vivir no en una simulación. Nuestro querido hermano y amado Pedro, que hoy está en la presencia del Señor, escuche, por Antioquía, por presión. Y nosotros somos presionados todo el tiempo. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir mis compañeros? ¿Qué van a decir? Y bueno, yo prefiero no confrontar. Y te terminás aislando y no comiendo chanchito. ¿Entiende lo que le digo? Sí, somos hijos de Dios. Somos diferentes. Destinados no a ser evangélicos. Es que Dios, haga conmigo así, ponga su mano acá. Es que Dios vive dentro suyo. ¿Usted entiende lo que le digo? Dios vive en su interior. Leímos el otro día Efesios. Dice la Escritura que el mismo poder que resucitó a Cristo Jesús de los muertos, después de haber estado exactamente 72 horas en la tumba, como dijo que iba a estar y como estaba profetizado y como estaba escrito, ese mismo poder vive dentro suyo y vive dentro mío. Ese poder fluye a través de los que creen. Ese poder fluye y se manifiesta a través de los que se la juegan por Dios. Ese poder comienza a actuar en el interior de los que dicen, Señor, yo no me vendo. Yo
soy lo que soy. Y que digan lo que quieran y que se hagan agua los helados, como sabe decir mi madre. Yo soy creyente y me la juego y vivo, y no vivo en una simulación. Cuando me vienen a invitar para hacer algo indebido, digo, no, gracias. Yo no participo de eso. No, pero mirá, poné plata, vamos a hacer. No, yo en esa, no. Pero vamos a una fiestita y vamos a traer, y bueno, tengo que ir porque si no. No y no. Usted es la sal de la tierra. Usted y yo somos la luz del mundo. Si Cristo vive en usted, usted y yo tenemos que ser la luz de este mundo. No somos mejores que nadie, al contrario, somos, como dice la Escritura, rescatados del horno de fuego. Somos salvos por gracia, mi hermano, por bendita gracia, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios nos amó cuando estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados, lejos de Dios, totalmente ajenos al conocimiento, cuando hacíamos todo lo que a Dios le desagrada. Y Dios, en vez de fulminarnos, tuvo misericordia y nos abrió los ojos. Y hoy usted y yo estamos acá. Y Dios dice, quiero que seas mi embajador en esta tierra. Quiero que seas mi emisario. Para eso te dejo respirar cada día. Para eso te doy vida cada día. Para eso comes cada día, para eso respiras cada día. Para que en cada respiración, en cada instante de tu vida, con errores, sin errores, manifiestes mi presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios no vino a buscar a gente perfecta. Dios vino a buscar a gente que quiere vivir para Él. Si usted considera que en algún momento ha estado simulando, hable con Dios. Dios está atento a lo que decimos, Es más, quiero decirle que lo que usted dice y lo que yo digo se anota en un libro y queda como testimonio para siempre. Hable con Dios. Si usted ha simulado, dígale, Señor, yo ya no quiero simular más. Ya no quiero ser parte de lo incorrecto. Yo quiero vivir para ti, Señor. Quiero que todo el mundo sepa que yo soy hijo tuyo. Quiero que tu gloria se manifieste en mí. Hable con el Señor. Este es un momento para que usted hable con el Señor. Gracias, Señor, gracias porque somos tus hijos, Señor. Gracias porque nos amas. Gracias, Señor, porque tienes, como dice tu palabra, preciosas y grandísimas promesas preparados para los que te aman. Señor, tu palabra dice, cosa que ojo no vio, no lo vi. Cosa que oído no oyó, no lo oí. Son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Señor, y en eso puedo confiar. Saber, Señor, que tú me amas y que tienes grandes y preciosas cosas para mí. Yo quiero vivir, Señor. Yo quiero que las puertas se comiencen a abrir. Yo quiero vivir, Señor, para ti. Manifestar tu gloria, porque tú honras a los que te honran, Señor. Tú levantas a los que te honran. Tú, Señor, le das honor a aquellos que te honran, Señor. Y
Y yo quiero que cada uno de los que están aquí, Señor, y aún los niños que están ahí arriba, sean gente, Señor, que sean engendrados, criados, enseñados cada día de sus vidas, Señor, para honrarte. Señor, que sus vidas sean llenas de tu Espíritu Santo desde niños, Señor. Que sean instruidos en tu palabra, Señor. Que ninguno de ellos, ninguno de los niños que está en este lugar, nunca jamás sea motivo de vergüenza, ni para sus padres, ni para la iglesia, Señor. Que ninguno de ellos, Señor, sean para el alcohol, para las drogas. Ninguno de ellos sea para el delito, Señor. Sino que ellos entiendan que los has traído a esta tierra para ser príncipes tuyos, Señor. Hijos de dignidad, hijos de luz, hijos con altura, Señor. Hijos con dignidad de príncipes. A eso nos llamaste. Aunque nos sacaste del mismo barro, Señor. Aunque nos sacaste de nuestro pecado, de nuestro pasado pecaminoso, Señor, tú nos diste nuevo nombre. Tú nos diste dignidad de hijos, Señor, y nos diste herencia con los santos y nos diste eternidad. Aleluya, Señor. Te glorifico en esta noche, Señor, porque tu palabra es verdad. Quiero vivir, Señor. Yo cada día de mi vida quiero vivir en rectitud delante de ti, Señor. Yo quiero vivir delante de ti, Señor. Ayúdame a vivir, Señor. Ayúdame a vivir cada día en mayor rectitud, Señor. Por tu poder, por tu gracia y misericordia. Habla con el Señor, mi hermano. No, aleluya. Comienza a orar al Señor. Ora, habla con Él. Aleluya, levanta tu voz, mi hermano. Vamos, yo acabo de orar en voz alta. Ora tú al Señor. Dile lo que hay en tu corazón. Ora al Señor, ora al Señor. Ora al Señor, habla con Él. Es tiempo de hablar con Dios. Pastor, pues yo ya le hablé a mi familia. No importa, háblale de vuelta. Se van a burlar de mí. Se van a burlar de mí. No importa. Me van a rechazar. Jesús dijo así: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe, recibe al que me envió. Por lo tanto, yo hoy, mi querido hermano, yo hoy te encomiendo. Yo no te mando como un creyente evangélico. Yo hoy no te digo, tú eres un creyentito evangélico. Yo te digo, Dios vive dentro tuyo. Cuando tú hablas y das la palabra de Dios, cuando tú dices, tu vida es recta y tú dices, esto no está bien, o esto no se hace, o yo no participo, tú estás dejando hablar a Dios por medio de tu boca. Tú estás siendo la boca de Dios en esta tierra, en esta provincia, en esta ciudad, en ese trabajo. ¿Entiendes lo que te digo? Si Cristo vive dentro tuyo, si el Padre vive dentro tuyo, cuando tú hablas, Dios habla por tu boca. Dios, te bendigo, Señor. Te doy gracias porque tú amas a tu pueblo, Señor. Padre, yo bendigo a tu pueblo en esta noche, Señor. Bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo a cada uno de los que están aquí. Señor, si caminamos en tus caminos, si te honramos cada día de nuestra vida, si decidimos obedecer